Buenos días. Bueno, pues a mí me va a tocar 45 minutos porque ayer fue mi cumpleaños. No crean que es por otra cosa. Y bueno, pues primero que nada quiero agradecer por esta invitación, bueno, pues evidentemente a la institución coordinadora y integradora de este foro 2018, el Instituto para la prevención y para la atención y prevención de las adicciones de la Ciudad de México, y en particular, claro está, a la profesora Rosario Tapia. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues voy a platicarles durante este tiempo de este título largo que me asignaron ahora, y fue pues no propiamente un reto, pero sí un reto en coordinarlo para que sea didáctico y poderlos llevar de alguna manera como en una historia de por qué necesitamos hablar de la necesidad del diagnóstico oportuno en el manejo psiquiátrico y psicológico de los pacientes con trastornos por consumo de sustancias. Entonces, bueno, a manera de antecedente, ¿no? Pues ya sabemos, ¿no? Que el tema de adicciones se asocia a múltiples cosas. Hemos evaluado el impacto público que ha tenido esto. En particular, sabemos que el consumo de sustancias sin llegar a un trastorno propiamente es una epidemia global, es mundial, y que los problemas asociados representan una gran carga pública y social. Nos cuesta mucho a la sociedad todos los problemas derivados del consumo de sustancias. También hemos encontrado en la investigación psicosocial y epidemiológica que hay un abandono, ¿no? Escolar. O sea, el consumo de sustancias se asocia al consumo, el consumo de sustancias se asocia al abandono escolar, al desempleo, a situaciones de violencia intrafamiliar, abuso, ¿no? en sí de cualquier tipo de abuso como psicológico, sexual, ¿no? O emocional, a conductas de riesgo, ¿no? Como es precisamente el consumo de drogas en vía intravenosa o inyectables, o conductas sexuales de riesgo, ¿no? Particularmente pues los consumidores psicoestimulantes, ¿no? De repente pues pueden tener mayor número de parejas, menor uso del condón, menor percepción del riesgo de contagio de alguna ITS, de alguna infección de transmisión sexual, en términos generales, ¿no? Bueno, lo que ya también sabemos, el intercambio de sexo por drogas, ¿no? Se asocia al sexoservicio, etcétera, ¿no? Y ahora hay una frecuente y creciente conducta, ¿no? Particularmente que se asocia a algo que se llama chemsex, ¿no? Y precisamente es sexo químico, ¿no? Que se da no solamente en la población gay, ¿no? Pero en términos generales, ¿no? Muchas poblaciones, sobre todo en jóvenes, están teniendo estas conductas sexuales de riesgo asociadas al consumo de psicoestimulantes en particular. Incluso hay aplicaciones, ¿no? que están disponibles para andar buscando las personas que están muy cerca de donde yo estoy y que en determinado momento podrían querer tener sexo, pero además con alguna tacha, con alguna metanfetamina, etcétera. También sabemos que pues, se asocia a una cantidad de síndromes psiquiátricos importantes, ¿no? A la sobredosis, al suicidio, ¿no? Al suicidio también que es un desenlace fatal dentro de la psiquiatría, es es la urgencia psiquiátrica más importante por excelencia en la medicina psiquiátrica. También a problemas, ¿no? que precisamente pues, se pueden ir asociando al consumo crónico, y en particular en algún momento se desarrolla el trastorno por consumo de sustancias. La principal causa también sabemos que se asocia a una de las principales causas de muerte no natural entre jóvenes y adolescentes, y precisamente ahorita, como les comentaba el doctor Prado, pues eso platicábamos hace rato, que precisamente el alcoholímetro ha sido una política pública en materia de reducción del daño muy eficaz, ¿no? Porque sí ha reducido de manera significativa el número de muertes, ¿no? Precisamente la estrategia no sería dejar o prohibir que los chicos consuman, o que las personas consuman, sino más bien, si vas a consumir, no manejes. Entonces el daño colateral al consumir la sustancia y venir manejando, pues se disminuye, que es el accidente automovilístico, se disminuye de manera significativa, ¿no? Digo,
es de los programas, ¿no? Que ha funcionado mejor. Creo que también otro es el de espacios libres de trabajo, también se ha asociado bastante bien, hablando en materia de reducción del daño, pero no lo veo así tanto de las figuras estas que vienen con cáncer de pulmón y cáncer de lengua, etcétera. Esas, de repente hasta los mismos consumidores de tabaco, que hay alguno aquí presente, les da un poco de risa porque no le hacen caso. El consumo, también sabemos que, a manera de antecedente, que el consumo de sustancias impacta o implica fuertes repercusiones en el sujeto, ¿no? En distintas áreas sociales, impacta negativamente en la salud de la familia, ¿no? Y sus integrantes, y deteriora a las personas que las padecen en distintas áreas: física, mental, emocional, sexual, familiar, laboral, escolar, social e espiritual, ¿por qué no? Entonces, precisamente aquí el tema del diagnóstico oportuno, pues yo voy a centrar más en la parte mental, pero ya el panel anterior habló mucho de las complicaciones físicas, ¿no? Pero igual así podríamos generar un tipo de evaluación, ¿no? O diagnóstico en el área social, en el área familiar, que son importantes en la toma de decisiones cuando estás en la atención de un paciente con trastorno por consumo de sustancias. ¿Qué también sí sabemos? Pues sabemos que hay una trayectoria de más de 20 años de investigación dopaminérgica, ¿no? O sea, los estudios de la doctora Volkov a través de la neuroimagen nos han permitido ver las áreas de activación a través de técnicas de tomografía de emisión de positrones y nos permite ver exactamente qué áreas se activan con cierto tipo de sustancias y cuáles son los receptores, ¿no? Particularmente que están asociados. Y ahí, como vemos precisamente en la diapositiva, pues vemos que tenemos ese haz dopaminérgico que va de la corteza prefrontal, nucleus accumbens o núcleo accumbens, que es el centro de la saciedad del placer, y el área tegmental ventral, y particularmente también podemos ligar otras áreas neuroanatómicas como la amígdala cerebral y particularmente pues el sistema límbico, que son los que de repente pueden estar asociados a fenómenos que también sabemos que se activan con cierto tipo de disparadores contextuales, como es el craving, ¿no? Entonces el craving se activa con personas, cosas, lugares y situaciones, entonces son factores contextuales que pueden detonar precisamente la hiperactivación en esta área. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dejado estos 20 años? Que sabemos perfectamente cuáles son los mecanismos de acción de las sustancias, sabemos que sí, todas tienen que ver con la dopamina, ¿no? Por eso ahí les pone las distintas áreas y qué tipo de sustancias. Y sabemos que todas tienen un impacto diferente, pero también sabemos que se asocian a diferentes mecanismos de acción. O sea, tenemos, si habláramos de nicotina, pues sabemos que tenemos receptores nicotínicos, sabemos que tenemos receptores endocannabinoides, sabemos que tenemos receptores opioides, ¿no? Y que pues la heroína, la cocaína, la nicotina, etcétera, van a tener distintos mecanismos propios de la sustancia en la acción del sistema nervioso central. Entonces, partiendo de que la definición de droga es toda sustancia que introducida al organismo vivo transforma una o varias de sus funciones, y que la definición para droga de abuso es precisamente lo que acabo de decir, más que genera una acción reforzadora positiva. Entonces, si partimos también de que hay medicamentos que también pueden generar esta situación de abuso, que no son los antidepresivos, como dijo la doctora de la Fuente, pero sí las benzodiazepinas, por ejemplo, ¿no? O sí el Ritalin, pero en esta presentación de liberación no prolongada, sino de vida media corta. Entonces, bueno, sabemos que estas sustancias pueden también estar involucradas en todo este circuito de recompensa cerebral. Entonces, ¿qué aprendimos? Pues estas son las enseñanzas, ¿no? Pues la adicción a sustancias que explica, ¿no? Y aquí estamos siendo un poco egoístas, ¿no? Porque también deberíamos hablar de juego patológico, pero por motivos de tiempo y de didáctica lo voy a dejar afuera. Pero la adicción a sustancias se explica por el impacto, ¿no? Que estas tienen en el circuito de recompensa cerebral. Pues genera precisamente en esta área de recompensa y en este haz dopaminérgico de la corteza prefrontal, el núcleo accumbens y la área tegmental ventral, va a generar lo que se llama neuroadaptación, ¿no? Entonces, esta neuroadaptación va a generar esto que le llamamos dependencia psicológica o física, ¿no? Que por mucho tiempo las tuvimos escindidas y separadas, pensando que incluso sustancias como la cocaína o la marihuana no generaban dependencia física, ¿no? Sino solamente dependencia psicológica, lo cual es totalmente incierto.
si comparáramos el síndrome de abstinencia, particularmente de alcohol, pues nos daríamos cuenta que, pues sí, hay no solo una adaptación, sino hay una adaptación metabólica. Entonces, por eso es que tienes cuadros muy severos con consumidores crónicos de alcohol, con altas cantidades de alcohol a lo largo del tiempo, donde de verdad la pasan muy mal, e incluso, como decía nuestra ponente del toxicológico, pues también hay que preservarles la vida, porque de repente se nos muere precisamente por ese tipo de retiro de la sustancia. Lo mismo podríamos ver con consumidores de heroína, o sea, no podrías quitar la sustancia así de rápido. Y entonces, ¿qué necesitas? Pues programas de deshabituación, no solamente de reducción del daño, sino de terapias de deshabituación o de cascada descendente. ¿Por qué? Pues necesitas que otra vez el organismo trate de llegar a un cierto estado de salud equilibrado para que puedas retirar la sustancia, situación que no es fácil. Entonces, hemos aprendido todo eso, ¿no? O sea, van muchos años que hemos aprendido eso y llevamos ya muchas décadas, 3 décadas si les gusta, o 4 décadas de estudios centrados en las drogas. ¿Qué es lo que hacen las drogas en el organismo, en el cerebro? ¿Cuáles son las consecuencias a corto y a largo plazo, o los efectos a corto y a largo plazo? ¿A qué desenlaces tienen? ¿Cómo impacta la salud pública? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se comporta en distintas poblaciones, según la edad, ¿no? Según el sexo, según la región o grupos minoritarios, etcétera? Entonces, hay muchos estudios que ya se han realizado de las distintas disciplinas de la salud, epidemiología, neurociencias, otras disciplinas médicas, ¿no? Medicina interna, la biología misma, etcétera. Entonces, lo que podemos decir es que hemos podido desarrollar a lo largo del tiempo pues toda una patogenia de la adicción, ¿no? Donde sabemos que los genes están involucrados de manera significativa, ¿no? El medio ambiente también, pero los genes, el sexo de la persona, las bases la base de trastornos psiquiátricos premórbidos a la adicción, pues cosas contextuales como la disfunción familiar, ¿no? Dirían los terapeutas familiares, pues eso de disfunción familiar, pues como quién sabe, porque sin embargo con toda su patología siga funcionando, ¿no? Entonces, de repente cuando tú quieres mover al paciente o remover la adicción de la familia de repente como que se enojara, ¿no? Es un efecto medio raro porque ellos ya estaban acostumbrados a vivir corriendo atrás de su paciente adicto, ¿no? Y eso definía su familia. Entonces, cuando tú se los quitas, pues ya no saben qué hacer muchas señoras, ¿no? Entonces, oye, ¿y ahora quién voy a rescatar, no? Entonces, de ahí salen los temas de codependencia, etcétera, ¿no? El consumo entre pares, ¿no? No solamente entre pares, sino entre los padres, ¿no? También eso define mucho, pues, lo que tiene que ver con el medio ambiente, sí en la genética, pero también en el medio ambiente. Si un chico estuvo creciendo en un ambiente de consumo constantemente, pues, por asociación, por aprendizaje vicario, pues encontrará que el consumo es parte, no solamente de su cultura, pero probablemente es parte el mecanismo por el cual puede expresar sus emociones. Por ejemplo, hay muchos chicos que dicen, la única manera en que mi padre pudo decirme que me quería mucho era cuando estaba alcoholizado, ¿no? Entonces, pues, son mecanismos que de repente se empiezan a aprender dentro de la familia, ¿no? Y, pues, la presión de pares, ¿no? Tómate una, no seas gallina, etcétera, sobre todo a ciertas edades, y de repente, pues, lo que dicen las esposas, ¿no? Es que ustedes se reúnen y son como niños, o sea, se siguen retando a ver quién se toma el caballito más rápido cuando ya tienen 40 años, y pues sí, de repente esa conducta masculina sigue manteniéndose, ¿no? Y a ver quién es más macho y a ver quién toma más, pero eso puede tener una repercusión, ¿no? Que el papá empieza a neciar y se lleva a la familia completa en estado de intoxicación etílica, ¿no? Y acaban teniendo un accidente fatal. O sea, entonces, ese tipo de cosas pues también son parte del medio ambiente. Sabemos que también puedes generar adicción según la vía de administración. No es igual inhalarlo, esnifarlo, fumarlo, tragarlo o untarlo. O sea, el mecanismo y la velocidad, según la vía de administración, tiene mucho que ver. O sea, no, insisto, o sea, si tú lo metes directamente en la vena, pues evidentemente el efecto va a ser muchísimo más rápido, vas a tener un disparo de dopamina muchísimo más rápido si te estás inyectando cocaína, que si la pones en tu lengua, que si la metes por tu nariz, la esnifas o la aspiras, ¿no? O que si la pones un cigarro, ¿no? Combinado con tabaco y la fumas, pues van a tener diferentes. Ahora, y estamos hablando de la misma cocaína en polvo, ¿no?
Pero ¿qué pasa si veo la potencia? Pues igual, no es igual tener una cocaína, donde la pusiste en un cigarro, o la innifaste, o la pusiste en tu encía, si la calientas, la preparas con agua, la pones en una jeringa y la pones en tu vena. O sea, ahí cambia no solamente la vía de administración, sino la potencia es más pura. La manera en cómo va a llegar, y incluso aumentando la potencia, es muchísimo más pura, ¿no? De ahí quien conoce la jeringa jamás la deja. O sea, siempre tendrá ese recuerdo, porque acuérdense que hay una cosa que les acabo de decir. ¿Qué es lo que genera al inicio? Neuroadaptación. Entonces sí extraña, o sea, por eso los pacientes refieren que extrañan esa conducta, que extrañan cuando hacían eso, aunque su vida o aunque su salud estuviera mermándose a lo largo del tiempo, eso se sigue extrañando. Entonces, igual, hablando de marihuanas, pues no es igual una hidropónica, ¿no?, que es mucho más potente que la que dejó. La gente que tiene más años entenderá el chiste, que la que dejó sordo a Beethoven, enano al Nelson Net o pelón a Koyak, ¿no? Entonces se requieren unos cuantos años para acordarse eso. Pero esa es la realidad, o sea, son la potencia que vamos a encontrar ahorita, incluso todos estos injertos que vienen de tecnología propiamente de la ingeniería, se me fue el nombre de esta ingeniería, pero bueno, la ingeniería agricultora, ¿no? Se me fue el nombre, agrónoma, ingeniería agrónoma, los ingenieros agrónomos, pues en Ámsterdam han hecho un gran deal con estos nuevos injertos y combinaciones de la marihuana. Entonces, incluso parece que hasta por este tipo de experiencia te pueden decir, si quieres una experiencia así o así asado, pues esta es la marihuana que tienes que fumar, ¿no? Entonces, pues ya hay una diversidad, ¿no?, de eso, ya no es tan natural el tema, entonces vas a encontrar potencias más fuertes. Entonces, de ahí que hoy estamos teniendo tantos episodios psicóticos por exposición a marihuana entre jóvenes y adolescentes. Pero todos los que fuman de la hidropónica se psicotizarán. Probablemente no, ¿verdad? Entonces, ¿eso a qué se deberá? A un concepto que se llama vulnerabilidad biológica. Entonces, la vulnerabilidad biológica, ¿no?, se asocia a nuestros genes, y los estudios están diciendo que nuestros genes van a jugar entre un 40 y un 50% en el riesgo o probabilidad de yo desarrollar una adicción. Entonces, no es un estudio, no son dos, o sea, son muchos, es un estudio, es una revisión de muchos estudios, pero en términos generales, ¿qué es lo que estaríamos buscando? Los genes de mis papás o de mis abuelos o de mis tíos que consumían sustancias, bueno, sí, pero también no solamente eso, sino que si tenían trastornos mentales. Porque de repente vas a encontrarte a gente que dice, no, es que en mi familia nadie consumía, y neta, nadie consumía, pero había esquizofrenia, había depresión, había ansiedad, había TDA, trastornos de personalidad, pero no había consumo, ¿no? O si había consumo era moderado, pero había todo lo demás. Entonces, eso es algo que es importante considerar. Entonces, si quieren buscar una media, lo que tenemos que tener claro es que la mediación de los genes en el desarrollo del cerebro humano y el establecimiento de la vulnerabilidad del cerebro frente a los factores ambientales, ¿no?, se incrementarán el riesgo de desarrollar, pues, precisamente los trastornos por consumo de sustancias o trastornos por uso de sustancias. Entonces, el 50%, si quieres buscar la media, pues ahí tienes un riesgo brutal. Entonces, si tú, en tu familia hay... yo me haría adicto, Rodrigo, no lo sé, a ver, platícame un poco de tu familia. Entonces, pues resulta que hay trastornos mentales o hay consumo de sustancias. Bueno, pues mira, nada más así por ese mismo, solamente por ese simple y sencillo explicación, sin ir los estudios de genética mucho más sofisticados, yo te podría decir que tienes el 50% de desarrollar una adicción. Pero pues es como un volado, entonces tú sabrás si te echas el volado o no, ¿no? Porque también es cierto que no todos los que consumen la desarrollarán, ¿no? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de las personas que consumen alguna sustancia alguna vez en la vida que desarrollan adicción? El 10%. Entonces, el 10% no es tanto, pero son millones de personas. Esa es una cosa que es importante saber. Entonces,
lo que hemos intentado desde otras disciplinas es ver cuál es la historia natural de los trastornos por consumo de sustancias. Y nos damos cuenta que en los estudios de corte, o incluso los estudios transversales, ¿no?, retrospectivos, encontramos en esta revisión, es una revista bastante buena, es una revista que incluso se hace solamente por invitación a la publicación, es la doctora Hassin, ¿no?, que está firmando como segunda autora. Ella es la que dirigía el Task Force para integrar el nuevo DSM-5 en el apartado de sustancias. Entonces, lo que ella hizo fue una revisión de los estudios, y estaba buscando y vio cuáles eran las probabilidades y cuáles eran los trastornos asociados a tener una adicción, y sobre todo que estuvieran de manera previa. Entonces se dio cuenta que en su gran mayoría las personas que tenían un trastorno adictivo hoy, anteriormente tuvieron un trastorno mental. Y lo que encontró es que la psicopatología que se usaba era una psicopatología de tipo internalizante y de menor cantidad, de mayor cantidad o de mayor prevalencia la externalizante y de menor cantidad la internalizante. Y ahorita les explico eso, o sea, el ejemplo sería muy fácil. Si yo quisiera saber, ¿no?, si la señorita que está por allá, y lo digo así por allá, porque no sabemos quién sea, está psicótica, es decir, está pensando en este momento en la segunda venida de Cristo, bueno, mejor no, en la primera venida de los extraterrestres, ¿no? O si realmente el día de la independencia de la película esta de los extraterrestres es verdadera y va a pasar ya en México, ¿no? Entonces, no lo sé, ella tendría que verbalizarlo ahorita, pararse y gritarnos, ahí viene E.T., ¿no?, y toda su familia. Entonces, hasta ese motivo lo podría ver, pero generalmente no lo sabemos. Entonces lo sabemos cuando hacemos historia clínica, cuando hacemos una estrategia de evaluación más sofisticada. Luego los pacientes para encontrarles el delirio o la alucinación es difícil, no es tan fácil. Los que lo ves más sencillo, pues es precisamente a los que están ya más desorganizados. Pero hay muchos que tardas varias sesiones en encontrar hasta que encuentras el delirio. Entonces, no es tan fácil, por eso es internalizada. Pero si por ahí está una persona que ya se paró, no voy a decir quién, porque también lo aviento así nada más, se paró ya 5 veces, sale, como que contesta el teléfono, regresa, sale y regresa, saca su teléfono otra vez, vuelve a mandar mensaje, toma una foto, no pone atención a lo que está haciendo el doctor Marín porque le cae gordo, ¿no? Pero así se la pasa toda la sesión y así todo el día. ¿A qué viniste? Oh, es que me interesa el tema. ¿Y qué te quedaste? No, todo muy interesante. ¿Pero qué te quedaste? No, es que está muy interesante. No te puede decir porque tiene trastorno por déficit de atención. Pero eso es más fácil que yo te identifique así, como mirada de radar, así, mira, ahí hay uno, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro. Eso es más fácil que yo lo haga. ¿Por qué? Por la conducta, la puedo observar. Entonces, es lo externalizado a lo internalizado. Es una explicación muy burda. Si hay más psiquiatras aquí, por favor, no se rían de mí, pero es la manera más fácil de poderlo hacer homogéneo. Entonces, ¿qué es lo que entonces hay? ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? Como decía la doctora de la Fuente, pues evidentemente lo que tenemos es que, digas lo que tú quieras, huevo o gallina, lo que hay primero es trastorno por consumo de sustancias o trastorno por uso de sustancias, es el secundario. El primario siempre va a ser un trastorno mental, o el que se aparece primero en la gran mayoría de los casos, es decir, en el 80% de los casos de los pacientes con adicción, se va a presentar de manera previa. Entonces, si quieren una buena estrategia de prevención, traten el TDA, traten el trastorno oposicionista desafiante, tratemos, ¿no?, porque somos una sociedad, ¿no?, tratemos el trastorno disocial de la personalidad o trastorno de la conducta en niños, para que no tengamos en los centros de tratamiento el 40% de los que están internados ahorita en un anexo o en un centro residencial, pues ¿qué tenemos? Trastorno antisocial de la personalidad, el 40%. Entonces, eso sí lo pudiste haber atendido desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, y es obvio, por si tú te das cuenta, esas son unas curvas, se llaman curvas de riesgo, Kaplan-Meier, ¿no? Pero en estas curvas lo que vas viendo es que el incremento, luego que veas una disminución del incremento, es una velocidad importante del incremento, es decir, a los 5 años se destapa, ¿no?, la probabilidad de tener un trastorno mental,
y después, fíjense nada más, hasta los 13 años aproximadamente, 13, 14 años, 15, ya tienes la curva ascendente del trastorno por consumo de sustancias. Y es normal. A ver, todos aquí ya se la saben de memoria. ¿Cuál es la edad de inicio de trastorno del consumo de sustancias en el país? 14, sí. 7 años. Sí, casos atípicos. Eso lo sacamos muy bueno para la prensa, pero no es lo que domina, ¿no? No es lo abundante, ¿no? Pero, ¿cuál es? Sí, 13, 14 años. ¿Y cuándo empezás a desarrollar los síntomas? 2 años después. Ahí están, 15 años. Entonces, ahí ves el incremento, la curva de incremento del riesgo de tener el trastorno por consumo de sustancias. Y luego, esto es lo mismo, pero en un estudio en centros residenciales en México, ¿no? Pues, se dan cuenta al estudio de Kessler, que es el estudio más importante de epidemiología psiquiátrica en el mundo, pues vemos que nuestros datos son muy similares. ¿Y qué encontramos? 20% de TDAs. Eso es lo que tenemos. Aquí todos son adictos o pacientes con trastorno por consumo de sustancias. De la muestra de 346 sujetos, el 100% tiene algún trastorno por consumo de sustancias y el 20% tiene TDA, el 44% tiene trastorno disocial, o sea que fueron disociales de niños y ahora son antisociales, y el 31% tuvo trastorno oposicionista desafiante. Todos estos son retrospectivos, es decir, cuando eran niños. Ajá. Ahorita voy a decir qué es lo que pasa cuando son adultos. Bueno, entonces en términos generales, pues, ¿qué es la patología dual? Pues la patología dual se entiende o se define como la concurrencia o concomitancia entre un trastorno por consumo de sustancias, ¿no? O por uso de sustancias con otro trastorno psiquiátrico, entendiendo que la adicción a sustancias o el trastorno por consumo de sustancias es una patología mental o patología psiquiátrica, de forma secuencial o paralela a lo largo del ciclo vital. Entonces, no la tengo que tener en este momento, la puedo haber tenido antes o después, ¿no? Entonces, muchos estudios se han realizado para saber cuál es la etiología del trastorno, y bueno, pues entramos que pues, si fue primero el trastorno mental y secundario el trastorno adictivo, primero el trastorno adictivo y secundario el trastorno mental, o la teoría de los factores comunes, que es la que está dominando más, que tiene que ver precisamente con esta vulnerabilidad genética o carga genética. Por ahí también en algún momento platicamos con otra experta, la doctora que está en el toxicológico, hablábamos de la vulnerabilidad, ¿no? Si la sustancia te elige a ti o tú a la sustancia. La realidad es que no propiamente, lo que sí no se sabe bien es qué tipo, si siempre vamos a responder a un tipo particular de efecto. Lo que sí podría decir, ¿no? Categóricamente es que primero tenemos una vulnerabilidad genética y después buscamos la sustancia. Al parecer, todo diera a indicar que sí, si yo soy una persona ansiosa, difícilmente voy a buscar inhalar cocaína. Voy a preferir una benzodiazepina y empiezo a abusar de ellas, como las abuelitas o las tías, ¿no? O alcohol, ¿no? Como los señores de 50 años que llegan después de un largo día de trabajo y lo que tienen ahí en su casa es una whiskera, ¿no? Y de hecho está como de moda verlo en todas las películas, series. Todo el mundo se toma un whisky cuando está queriendo relajar. Entonces todo el mundo, en lugar de ir a hacer ejercicio, ¿no? O tomarse un antidepresivo, no, se toma un whisky, ¿no? Ese sea como el estándar, ¿no? O fuma mota también, ¿no? Entonces, lo que estamos queriendo saber es si el consumo selectivo de sustancias psicoactivas para aliviar el malestar y distrés, lo que significa psicosocial, es como un malestar generalizado biopsicosocial, o más bien estaríamos hablando de vulnerabilidad neurobiológica genética, ¿no? Que se asocia precisamente a la sintomatología psiquiátrica previa, ¿no? Entonces, pues yo tiendo más hacia lo morado, ¿no? Y ahorita voy a explicar por qué. Bueno, ya lo expliqué, el 50% de los genes, ¿no? Tiene más claridad, tiene más investigación. Entonces, nadie elige tener una adicción, queridos, ¿no? Compañeros. No todas las personas que consumen alguna sustancia de abuso la desarrollan. ¿Cuánto nada más? 10%. Los determinantes sociales, ¿no? Psicosociales coadyuvan la proximidad entre las sustancias y las personas, pero son los factores, ¿no? De vulnerabilidad neurobiológica y genética los que hacen que se lleve a cabo o que se desarrolle la adicción, o los que nos llevan a la adicción. Entonces, yo no estoy diciendo que una persona que no tenía carga genética no pueda desarrollar adicción, pero
Hay otros factores, son los menos, ¿no? Porque alguien que tuvo un accidente y se lastimó y le metieron terapia de opiáceos, ¿no? O sea, le dieron morfina para el dolor y de repente se le sigue doliendo, ¿no? Después de 2 años o 3 años le sigue doliendo la espalda. Oye, ya si saliste súper bien de la operación, ¿por qué dices que sigue doliendo? No, me duele, deme la morfina, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos, ¿no? Pues otro tipo de adicción, pero ahí tiene que ver con la potencia de la sustancia, no tanto con la carga genética. Entonces, la evidencia científica sustenta que solo el 10% de las personas expuestas al consumo de sustancias psicoactivas desarrollan una adicción, de las cuales el 80% presenta previamente algún otro trastorno mental, ¿no? Okay. Entonces, los estudios clínicos, ¿no?, demuestran que la concurrencia entre los trastornos por consumo o por uso de sustancias y otros trastornos psiquiátricos son la regla, o esta concurrencia es la regla y no la excepción. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia epidemiológica, no? Bueno, pues los estudios, por ejemplo, estos en hogares, ¿no?, como el del doctor Kessler, que mostré, pues dirán que es entre el 20 o el 50%, ¿no? Pero sí depende mucho de encontrar estas asociaciones según el lugar donde las haces. Pero si habláramos de política pública, que es lo que estuvo hablando en la mesa anterior, pues tendríamos exactamente de repente que ver, y de diagnósticos, pues tendríamos que ver lo que pasa en los centros de tratamiento en distintos niveles de atención y con distintas modalidades. Entonces, ahí el tema es que si tú haces el estudio en un centro, en un hospital psiquiátrico, vas a encontrar que la prevalencia del consumo de sustancias va a ser como del 50%. Pero si lo haces a lo largo de la vida, pero si lo haces en un centro de tratamiento para las adicciones, va a ser del 75% a lo largo de la vida. ¿Sí? Entonces, o sea, si vas a un hospital psiquiátrico vas a encontrar muchos pacientes psicóticos que tienen adicción al tabaco, cañones, ¿no? Y se puede explicar por múltiples motivos, ¿no? Pero, o sea, no voy a entrar en particularidades, pero, o sea, tú puedes encontrar eso. Puedes encontrar pacientes límite que tienen cutin o ideación y conducta excluida que consumen cocaína y alcohol y tabaco, ¿no? Porque hay que poner las adicciones, todas son adicciones, ¿no? Entonces, pues vas a encontrar eso. Pero si lo es un centro de tratamiento para las adicciones, vas a encontrar esta asociación que acabo de decir, ¿no? Donde hay una cantidad de trastornos del neurodesarrollo de manera premórbida a la adicción de manera importante. La siguiente circulito, ¿no? O que está aquí, lo que vamos a encontrar es los últimos 30 días. Entonces, si tú quisieras saber si lo que estás haciendo en tu centro de tratamiento está bien o está mal, pues haz un estudio así. Y te preguntaría yo, ¿y tienes la infraestructura y tienes todos los procedimientos y los algoritmos de atención para el 65% de tus pacientes que tienen un trastorno mental? ¿Lo tienes? Y para eso sirven estos estudios. Eso es lo que nos tendríamos que cuestionar, ¿no? Entonces, estudios, o sea, tengo que ir un poco más rápido, se los voy a platicar muy rápido. La Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, pues hizo también un análisis como el del doctor Kessler, nada más encontramos, pero nada más el análisis hizo hombres y mujeres, pero con depresión y consumo de alcohol, ¿no? Entonces encontramos, pues que sí, efectivamente, entre ansiedad y depresión, pues entre 2, casi 3 veces más probabilidad de las personas que presentaban ansiedad y depresión tenían probabilidad de desarrollar los TUS, como igual lo presentarían los estudios abiertos o en población general, y que las mujeres presentan mayor riesgo de presentar comorbilidad en comparación con los hombres, y el 97% de las mujeres frente al 67% de los hombres presentaron trastornos afectivos y ansiosos antes que los TUS, ¿no? Entonces, más o menos estaríamos hablando de eso. Entonces, lo que les quiero decir es, no nos confundamos cuando vemos las estadísticas, porque de repente, pues, parece como un rollo así de la gente que hace magia negra, ¿no? Con los números, hay unos que sí, pero no todos. Y lo que tendremos que entender aquí es dónde se hizo, con qué instrumentos se hizo y cuál fue el método con el que se hizo, ¿no? Entonces, para entenderlo, este método en particular, pues es un método que está asociado a las encuestas en hogares.
Entonces, pero vámonos a cosas clínicas, ¿no? Entonces, bueno, este también fue en hogares, pero me lo voy a saltar, ahí tendrá la presentación, pero se encontraron situaciones muy similares, y fue en la Ciudad de México, fue el del doctor Carabeo, que creo que estuvo por aquí, y del doctor Colmenares, ¿no? No sé, incluso pudo haber hablado de este estudio, un estudio muy interesante, en particular quería buscar la comorbilidad entre trastornos por consumo de sustancias y otros trastornos mentales, pero en hogares. O sea, el estudio sí se hizo en particular en eso. Este es un estudio donde les mostré las curvas, similares al doctor Kessler, que hice yo junto con mi equipo de aquel entonces del Instituto Nacional de Psiquiatría, y lo que encontramos es esto, ¿no? Les decía yo, el 85% de los casos presentaron algún otro trastorno mental previo a los trastornos por uso de sustancias, el 75% lo presentó a lo largo de la vida, cualquier trastorno ansioso fue el 43%, cualquier trastorno depresivo el 23%, juego patológico el 12%, 44% el disocial, 31% trastorno oposicionista y 20% TDA. O sea, insisto, es un estudio a lo largo de la vida y retrospectiva, y el TDA y el oposicionista obviamente y el disocial es cuando la persona era niño. Después hicimos otro estudio, es el estudio más grande en patología dual o en trastornos concurrentes del país. Tuve la oportunidad de conducirlo también con el equipo del Instituto Nacional de Psiquiatría en colaboración con la Universidad de Miami. Fue con un financiamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos cuando estaba todavía la cuestión de la Iniciativa Mérida, y logramos hacer este estudio en 5 estados de la República, en estados del centro. Y lo que encontramos precisamente fue que para cualquier trastorno mental pues, es casi el 63%, es decir, de los 600 sujetos que participaron en esta muestra, bueno, más, fueron 1000, pero para el análisis el 63% tenía algún otro trastorno mental en este momento, es decir, pero ¿qué trastorno, Rodrigo, tenían? Ah, bueno, mira, tenían trastorno depresivo mayor en un 30 o casi en un 31%. Tenían trastorno depresivo resistente, que es la nueva clasificación del DSM-5, que sería la distimia, en un 5%. Trastorno, un TAG, trastorno de ansiedad generalizada, en un 10%, trastorno bipolar en un 7%, pero es interesante porque las personas con trastorno bipolar representan un mínimo de los pacientes adictos, pero el trastorno por consumo de sustancias en el trastorno bipolar representa el 60%. O sea, de todo el universo de las personas bipolares, el 60% tiene trastorno por consumo de sustancias, pero no al revés, ¿sí? La direccionalidad, de repente es un concepto complicado de entender, pero sí importa. O sea, ¿cuál es tu unidad de análisis? ¿Los pacientes bipolares o los pacientes con adicciones? Entonces, esto es para pacientes con adicciones. Después hablaré de los bipolares, si me da tiempo. Cualquier trastorno psicótico, el 12%, eso es muy trágico, ¿no? El 12% de 1000 sujetos, pues, ¿cuántos son? 120. 120 sujetos psicóticos, más los que dejamos eliminados del estudio porque no dieron para eso, y que estaban psicóticos o que tenían algún tipo de trastorno neurocognitivo, pero que no, o sea, que estaban ahí, pero no están recibiendo nada. Y honestamente no están recibiendo nada, salvo ciertos centros, ¿verdad? Porque fue en 30 sites, en 30 centros diferentes. ¿Pero por qué sé que no están recibiendo nada? Porque no hay tantos psiquiatras en el país. Punto. O sea, y no tenemos todavía desarrollado la estrategia de entrenar al médico general para que sea el elemento de choque en los centros residenciales. Cuando tengamos eso hablamos, pero yo hoy sé que no están siendo atendidos. No, es que en mi centro sí, Rodrigo. Bueno, en tu centro sí, ándale, pero tú no eres la mayoría de todos los centros del país, ¿no? Y además, pues un paciente así debería de tener pues, una enfermería a las 24 horas. Hay muchos sujetos que son muy difíciles de evaluar a la primera. Necesitas darle evolución. Ahorita parece una cosa, después parece otra. Estamos evaluando un paciente precisamente y lo que estábamos discutiendo es si venía, primero llegó con la idea de que era TDA, así nos lo mandaron. Ah, bueno, pues lo vamos a empezar a evaluar. Lo empezamos a ver, digo, no es TDA, está bien psycho, o sea, está psicótico. ¿Por qué? Ya se intentó colgar 2 veces. ¿No? Ok, no, bueno, pues un antipsicótico. Le empiezas al psicótico y tiene una respuesta idiosincrática, es decir, no es lo que piensa del fármaco, sino es una respuesta particular del sujeto. Entonces empieza a sentir como una sensación rara en el área del pene, así lo describía. Bueno, pues sí, sigue psicótico, ¿no? Entonces dale otra cosa para que se duerma, órale. Ya se durmió y al otro día lo empezamos a evaluar y resulta ser que está mutista, no quiere decir nada, pues sigue psicótico, está deprimido, tiene ideación suicida, pero TDA no tenía.
¿no? Y el neurólogo nos lo manda, ¿no?, de un estado de la República diciendo que es TDA, pero ¿dónde vio el TDA? Y resulta que el sujeto, más bien ahorita todo señala que es un trastorno de Asperger, ¿no? Entonces, pues, ¿pero cuántos días llevamos? Llevamos 5 días y no estamos seguros que tenga eso. Entonces, o sea, ¿qué necesitas? Pues vigilancia las 24 horas, ¿no? Evaluación constante, porque así es en psiquiatría, o sea, no hay un indicador, un gold standard, ¿no?, que digas, este es el indicador para saber si tienes depresión, este es el indicador biológico para saber si tienes ansiedad, este es para saber si tienes psicosis. No existe. Tú puedes hacer todos los laboratorios que tú quieras, háztelos, es bueno para tu check-up, ¿no?, anual, pero no vas a saber si tienes depresión, salvo ciertos estudios para sacar los perfiles tiroideos, que se pueden, ahí de repente se puede, las glándulas se pueden asociar a depresión, sí, pero más allá, no. Y acuérdense que estamos hablando de diagnóstico, ¿eh? Y TDA, estos ya son adultos, es TDA en adulto, el 14%, en infante era 12%, ¿no? Trastorno antisocial de la personalidad, es decir, los que evolucionaron de disociales, se mantuvieron, 40%. Tenemos, ¿no?, tenemos realmente un buen, en todos los centros residenciales, una buena estrategia para trastorno antisocial de la personalidad, y en las cárceles, que dependen en gran parte del sistema público. No hay, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues lo mejor es échele humildad, ¿no? O me lo voy a aplicar, ¿no? Entonces, este fue otro estudio donde hicimos necesidades de tratamiento para historias, características clínicas e historia de tratamiento en mujeres que estaban recibiendo tratamiento residencial igual, y nos dimos cuenta que la gran mayoría de ellas, o sea, en términos generales les platico el artículo, llegan primero a a unidades de urgencias por intento suicida, porque se cortan, porque se tomaron las pastillas, etcétera. Y bueno, pues ahí les dan pues les dan algo para que se relajen, la psicopastorean y les mandan a su casa. Pero no hubo una intervención. ¿Qué es lo que necesitamos en un hospital entonces general, ¿no? En un JOCO, por ejemplo, un SBIRT, ¿no? ¿Qué es un SBIRT, Rodrigo? ¿Qué es eso? Bueno, es un Screening Brief Interview Reference to Treatment. Es decir, una evaluación rápida con una orientación rápida para referirlo a tratamiento. Y eso es lo que se necesita en los hospitales. ¿Pero qué necesitamos? ¿Cuántos minutos teníamos para evaluar a un paciente? ¿30 minutos? ¿20 minutos? Bueno, pues entonces tiene que ser algo súper rápido, pero que la gente esté muy bien entrenada para poder referir rápido. ¿Qué es lo que le llegará al JOCO? Pues yo creo que todos los que andan bien alcoholizados en la noche y los fines de semana están al tope. Los médicos pues, podrán decir, los que rotaron por allá, qué es lo que hay, pero estoy seguro que eso es lo que hay. Entonces, eso, si habláramos de evaluación, eso es lo que necesitamos. De ahí pues, estamos hablando de la importancia o la necesidad de la evaluación, ¿no? Entonces, bueno, aquí vimos que en esta evaluación que se hizo, se vio la necesidad de tratamiento farmacológico en la gran mayoría de las chicas, porque algunas llegaban con un medicamento, pero ya no se lo estaban tomando, pero vimos que las necesidades reales, ¿no?, de un equipo entrenado, ¿no?, para patología dual, detectó que había necesidades por arriba de lo que estaban siendo medicadas las chicas, 100 chicas que estaban recibiendo tratamiento residencial, y donde el 90%, no aquí no el 80%, el 90% de las 100 chicas tenía trastornos mentales en ese momento. Depresión, ansiedad, psicosis, trastorno límite. El trastorno límite sería como el equivalente en nombres en la misma población, ¿no? O sea, hay más mujeres límites con trastorno por consumo de sustancias que antisociales, y hay más hombres antisociales que límites con trastorno por consumo de sustancias. Entonces, bueno, ¿qué tipo de medicamentos? Antidepresivos, ansiolíticos, moduladores del afecto, antipsicóticos en un 48%. Y no crean que porque las 48 estaban psicóticas, muchas veces eso se necesita para bajar el impulso en la paciente con trastorno límite, ¿no? Bajas dosis de un antipsicótico modula, ¿no?, incluso la estructuración del pensamiento. Ya me di cuenta que mi esposo, que mi novio, que mi papá no es tan hijo de María Juárez, ¿no? Ojalá que no haya una María Juárez por aquí. Y porque pues no es tan malo, al final yo también tengo mucho que ver con esto, mi papá no, o sea, a lo mejor sí fue abandonador y todo, pero pues eso no justifica, ¿no?, que haya quemado la casa, ¿no? Entonces, entre otros medicamentos psiquiátricos que se requieran. Entonces,
Este estudio es muy bonito, que estamos por publicar. Este estudio lo corrí precisamente con financiamiento del YAPA. Es un estudio de 3 años de trabajo, donde ha habido varios productos. Este es uno de los productos, y bueno, pues lo estamos presentando en este foro, pues, la profesora y un servidor, porque precisamente es un ejercicio combinado. Es un ejercicio combinado porque finalmente yo agradezco ahí sí mucho y quisiera hacerlo otra vez público, profesora, que pues me compraron la idea hace 3 años, yo les agradezco mucho porque precisamente esto va a generar un parteaguas precisamente en lo que entendemos y conceptualizamos, incluso cómo prevenimos y tratamos las adicciones en el país. Otras partes del mundo tienen muchísimo más desarrollo en temas de patología dual, ya dejaron de psicologizar las adicciones, dejaron también de verlas como un problema existencial o incluso como un vicio, ¿no? Porque muchos profesionales siguen teniendo estigma. No quiere decir que los otros países ya lo resolvieron, pero van más avanzados definitivamente con nosotros. Y entonces esta iniciativa es inédita, en el país no se había dado. La gente hablaba de repente en algunas de las presentaciones, pero es la primera vez, ¿no?, que una administración financia, ¿no?, un proyecto para hablar de temas de patología dual, y no solamente para hablar, sino para hacer un tamiz, ¿no?, un estudio, un screening, como el que se hizo aquí, desarrollar una monografía de acceso libre para todo el mundo, y eso no saben, me llena de felicidad, porque todos los que entren a la página del YAPA y si quieren bajar la monografía sobre patología dual lo pueden hacer, es totalmente gratuita, léanla por favor si se dedican a esta área, porque no pueden no estar enterados, no pueden evitar estar enterados porque lo necesitan, es una herramienta puntual, si no van a seguir diciendo, yo no atiendo a gente deprimida o psicótica, yo solo adicciones. Perdón, tu paciente es el mismo, es la misma persona, lo estás partiendo tú con tu paradigma de atención, ya un poco, pues fuera un poco viejito. Y lo que salimos aquí es que, pues como herramienta de screening, ¿no?, pues el 64% tiene algún trastorno psiquiátrico, el trastorno depresivo mayor, el 40%, etcétera. Mira, vemos también TDA, etcétera. Es un screening diagnóstico, no solamente sintomatológico, sino diagnóstico, se aproxima, y lo bonito de esto es que pues te va a arrojar una serie de recomendaciones, pero yo no puedo hablar de eso porque la maestra Gallegos va a hacer una presentación puntual de esto. Entonces, miren, de esto ya hablé, me lo voy a saltar porque yo estoy en los 40 y tantos minutos, pero tú podrías hacer el análisis solamente en pacientes con depresión, ¿no?, y encontrar fuertes asociaciones, quién consume más, quién consume menos, con qué sustancia se asocia más, ¿no? Lo podría hacer con los trastornos de ansiedad, insisto, bajen la monografía, todo eso está ahí, ¿no? De hecho, este es el look and feel de la monografía, son los iconos de la monografía, y lo puedes hacer por ansiedad, lo podrías hacer por trastorno de estrés postraumático, ¿no? Podrías saber cuál es esa asociación. Hay múltiples estudios que se han hecho en el mundo para estudiar solamente estrés postraumático, trastorno por déficit de atención, evidentemente, cómo se asocia, lo que hablaban ahorita, pues porque generalmente los chicos con TDA inician ¿con qué? Con tabaco, ¿no? Algunos con alcohol, o algunos ni llegan al alcohol, luego del tabaco a marihuana, ¿no? Entonces, podemos entender por qué. ¿Y por qué? Porque son en un 50% vulnerables. La carga genética es brutal. Entonces, preguntaban hace rato de estrategias de reducción del daño, y voy a meter mi cuchara, ojalá mis amigos no se enojen, pero ¿cómo le hacer reducción del daño a un adolescente? Pues el doctor Prado tenía toda la razón, hay que partir de que son ilegales para cualquier adolescente, estoy totalmente de acuerdo. Pero, no por ser adolescente tú le vas a prohibir a un adolescente consumidor de opiáceos, ¿no?, endovenosos, su tratamiento con metadona. Por supuesto que no. Entonces, le tienes que, y tampoco le vas a prohibir, le vas a prohibir por ser menor, un intercambio de jeringas estériles, ¿no? Tampoco. Y si fuéramos más evolucionados, independiendo menos del país de arriba, a lo mejor tendríamos salas de consumo asistido o salas seguras de consumo, ¿no?, donde el sujeto tiene toda la infraestructura para no tener una sobredosis. Porque dentro del paquete de la OMS solamente hay 9 recomendaciones y la 10ª no la tienen, y es esa, las salas de consumo asistido o consumo seguro. Entonces, bueno, preguntemos a quién le pertenece la OMS, ¿no? Y ¿qué es lo que tiene que ver ahí? Pues esto, lo que estaban diciendo hace rato, el panel anterior, se sigue viendo como un criminal al consumidor en lugar de verlo como un paciente que tiene un problema de salud mental, ¿no?
pero es un problema de salud mental que va a generar otro tipo de epidemias, o lo ha ido generando, como el VIH, la hepatitis C, datos impresionantes. O sea, la probabilidad de consumir, de contraer VIH o hepatitis C es brutal, ¿no? Es más fuerte, el virus sobrevive muchísimo más el de hepatitis C en el medio ambiente que el del VIH. Entonces, pero son virus no de transmisión sexual, sino virus transmitidos por sangre. Pero todo esto se ha vuelto un tema central. No, pues que solo la comunidad gay, no. En México la epidemia de hepatitis C y de VIH y otros virus de este tipo están centralizados, sí, en hombres que tienen sexo con hombres, sí, en mujeres transgénero, sí, en servidores del sexo, pero sí mucho en gente que consume sustancias, no en los que se ponen tatuajes. Ya hay una regulación para eso, te puede dar, pero menos. Una transfusión, ya no, porque los protocolos esperan que un hospital ya haga todos sus chequeos antes de darte una transfusión con una sangre contaminada. Entonces, ¿dónde está? En las sustancias. ¿Y qué sustancias? En todas. Conducta sexual de riesgo en los no inyectores y en los inyectores, ¿no? O los que consumen drogas inyectables, pues es muchísimo mayor, ¿no? Por el intercambio de utensilios de consumo. Entonces, las estrategias de reducción del daño, hablando de evaluación, por ejemplo, estamos también con Cencida, se está publicando ahorita una guía de Rapid Testing and Counseling, es decir, de empleo de pruebas rápidas para hepatitis B, hepatitis C y sífilis en centros de tratamiento para las adicciones. Cencida solamente tiene no más de 100 centros Capacits, ¿no? De hecho menos, porque estoy contando los sites, los que están en unidades de hospitalización, y que les cuesta mucho trabajo hacer trabajo de campo, ¿no? Para ir a hacer esas pruebas. ¿Quiénes sí tenemos muchas y luego luego tú vas de repente y lo que están haciendo el médico de la unidad está haciendo Taevo o ¿cómo se llama la otro? Aerobics o una cosa así, a la comunidad, ¿no? Entonces, en los CAPAS. Yo no, o sea, de verdad, o sea, a lo mejor me apasiona mucho porque soy un experto en adicciones, pero me deprime tanto ver a un médico general que lo necesitaríamos en muchas unidades, ¿no? Haciendo Taevo con los pacientes en un CAPA, cuando debería de estar haciendo otras cosas importantes. Por eso estudió medicina. La realidad. ¿Qué es lo que necesitaríamos? Que estuviera haciendo Rapid Testing and Counseling en anexos, ¿no? Porque es otro problema que tenemos, bueno, en anexo ya es ya de entrada pues, tiene una connotación, pero en centros residenciales, ¿por qué? Porque si bien fue una respuesta súper estratégica para el país, y conozco a muchos padrinos que han hecho una excelente labor, han transformado la vida de muchas personas, e incluso que sufrieron golpes ellos mismos en los inicios de los centros residenciales, hoy intentan con todas sus limitaciones ofrecer algo mejor, ¿no? El gobierno federal y los gobiernos locales, el IAPA, han hecho muchas cosas, no solamente por molestarlos, certificarlos, etcétera, sino de que den un mejor servicio a la comunidad. Entonces, ¿quién necesitaría? Pues a lo mejor a la gente de los CAPAS que vayan a hacer Rapid Testing and Counseling, un programa que estén constantemente yendo a hacer detección. ¿Por qué no hablarles de sexo? ¿Qué no tienen? Me acuerdo que una vez platicando con una persona, si habláramos de estrategias de reducción también del daño, ¿tú pondrías un despachador de condones en un centro residencial de puros hombres? No, ¿cómo crees? Pues si se dan, ¿cómo no? Si pasan mucho tiempo solitos, no quiere decir que todos, ¿verdad? Y que en el primer día se te van a acabar todos los condones. No, pero si sucede, ¿por qué te vas a cerrar los ojos? Es que está prohibido en mi centro, aquí somos cristianos. ¿Y qué? Dios también nos dio aquello, ¿no? Entonces, o sea, son cosas que podríamos ir hablando, incluso si estamos hablando que parte del problema es que el paciente adicto es externalizado, pues es impulsivo. Y si tiene trastorno antisocial, pues que no respeta límites. Tú le pones límites así rigidísimos y pues los quebranta rapidísimamente, ¿no? Está acostumbrada a romper las leyes, ¿no? Entonces, el análisis final es que tú puedes hacer trastorno límite, trastorno social, trastorno psicótico, daño neurocognitivo, en términos que es lo nuevo que estamos metiendo ahorita, estamos publicando cosas al respecto, pero en general el paciente adicto es un poliedro, es una figura de múltiples caras, de síntomas psiquiátricos, y que la medicina psiquiátrica
la muy tradicional no quiere atender, porque hay que flojera atender a un adicto, ¿no? Pero porque además es muy frustrante atender a un adicto. Perdón, el que está frustrado con su vida es el paciente, no tú. Tú eres un experto, sales de aquí, te vas a tu casa y ya tienes a tu familia, tus cosas personales. Él se tiene que quedar en el centro de tratamiento 40 semanas más. Pobre. O sea, él ya tiene mucha frustración, ha perdido todo, muchos de ellos. Entonces hay que verlo así, como un humano. Pero la idea aquí también, el mensaje central es dejar de hacer programas, ¿no?, centrados en la droga. Aquí hay que estarlos centrados en las diferencias individuales, en la persona, en el sujeto, en sus vulnerabilidades, en sus comorbilidades, ¿no? Porque precisamente se asocia a todas esas cosas que no voy a leer, porque ya las dije, ¿no?, en todo este proceso, pero pues se asocia a enfermedades médicas, abandono de tratamiento, múltiples recaídas, etcétera, ¿no? La muerte, ¿no? Entonces, la atención que tenemos ahorita está escindida, ¿no? Por un lado tenemos salud mental y por otro lado tenemos el sistema de adicciones, y los de adicción no quieren ver a nadie con TDA o no lo saben también, no es que no quieran, no lo saben, no tienen entrenamiento, y por otro lado los que sí saben el entrenamiento o se han capacitado pues no saben adicciones porque no tienen el entrenamiento. Entonces el mismo sistema, los profesionales estamos escindidos, pero es el mismo paciente. Entonces, la atención secuencial y paralela no nos va a servir porque necesitamos una atención integral. Entonces, lo que tenemos son el síndrome de la puerta giratoria, el paciente entra y sale, entra y sale, entra y sale del centro, porque nunca le atendiste todo. O sea, lo que hace el centro en 3 meses es contenerlo, pero nunca le dio la atención que necesitaba. O por otro lado, la puerta equivocada, ¿no? Entonces, vas a no voy a decir nombres de hospitales, pero vas a un hospital de atención a pacientes psiquiátricos y te dice, sí, pero es que aquí no atendemos adictos, ¿no? Tiene que ir a SIG, ¿no? Y perdón, Ángel, es que siempre sale SIG en toda digo, tienen 50 años, ¿no?, de experiencia en el tema de las adicciones, claro que van a salir en las conversaciones, y bien, ¿no? La realidad es que no en todos los SIGs hay psiquiatras, ¿no? Entonces, si el sujeto viene psicótico, pues, ¿qué va a hacer el protocolo de SIG? Pues lo va a referir. No es que no lo quieran atender, es que no está instaurado. ¿Sí? Entonces, esa no es una deficiencia, insisto, no del SIG, no de los CAPAS, no de los hospitales psiquiátricos, sino de nuestro sistema de salud. No somos el único país que tiene el problema. Pero algo tendremos que hacer, porque es el 65% de los que vemos y se asocia al 80% de la explicación de la probabilidad de desarrollo del trastorno adictivo. Entonces, creo que merece la pena voltear a ver qué vamos a hacer. Entonces, bueno, pues tienes todas estas, ¿no? Personal limitado y calificado para atenderlos, diagnóstico y tratamiento, los modelos, ¿no? Pues no son los más adecuados, los programas limitados, o donde sí lo atienden, pues solo es un solo lugar, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría al que yo pertenezco, laboro, pues sí, tenemos una clínica de trastornos adictivos que se especializa en la patología dual, pero si hay que internarlo, no, es que no lo podemos atender aquí, entonces te vamos a tener que mandar un anexo. Y es el instituto donde yo trabajo, ¿no? Es la élite, ¿no?, de la atención, ¿no? O sea, me decían, muy buenos médicos, sí, pero no tenemos todos los servicios. Es una deficiencia del sistema, no de las personas, insisto, ¿no?, ni de los directivos, esos son los sistemas. Entonces, importancia de la evaluación de la patología dual, pues ahí está, ya les presentaron esta imagen, ¿no? Y la evaluación, ¿qué es? Lo primero, tú primero tienes que evaluar, diagnosticas, y si no lo puedes atender, lo canalizas, lo refieres o lo derivas, como le quieras decir. O sea, ya se explicó esto. ¿Y para qué? Bueno, precisamente, ¿cómo haces eso? Pues con un montón de cosas, ¿no? Todo lo que sería la historia clínica, los antecedentes familiares, el motivo de consulta, o sea, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que necesitarías saber en una historia clínica normal, pues, ¿no? Bueno, pues en general, pues lo que te va a hacer la historia clínica y el proceso de evaluación, pues es darte información, ¿no? Va a dar datos, ¿no? Tú necesitas datos. Ahora, en esos datos, con la historia clínica, con el análisis ¿Cuántos ven pacientes aquí? Levanten la mano. Pues sin miedo, levanten la mano los que... Sí. Ok, ¿y cuántos saben hacer A ver, ¿cuántos saben hacer? Vamos a ver qué cosa. Examen mental. Todos, ¿no? Ahora resulta que todos.
Muy bien. ¿Y cuántos hacen un swap? Ah, ¿verdad? Ah, ya me los torcí. Solo uno por allá, dos por allá. Entonces, ¿no? Pues, y no les voy a decir qué. ¿Saben por qué no les voy a decir qué? No, porque no me lo sepa. Para que lo investiguen en su celular, por favor, y a ver si les queda todo el conocimiento de lo que dice ahí la maquinita del infierno. Entonces, pasos, ¿no? Empatizar y enganchar al paciente, identificar y contactar a los familiares, examinar y detectar la patología dual, determinar el cuadrante o locus de responsabilidad, el nivel de atención, determinar el diagnóstico, funcionamiento psicológico interior funcional, identificar fortalezas y soportes, necesidades, soportes culturales y lingüísticos. Hay países donde se da más esto de la multiculturalidad. Identificar problemas dominantes y plan de tratamiento, ¿no? Entonces, escalas hay un montón. Hay que diferenciar entre escalas de screening o tamizaje o cribado y escalas diagnósticas, ¿no? Entonces, patología dual CDMX es una escala de cribado o un instrumento de cribado. Que ya me calle, ya prometo. Hay modelos como del análisis funcional de la conducta, hay modelos un poquito más elaborados, que de más entrenamiento, no es aplicar una escalita, donde pues, buscas, que aplicas tus escalas, clasificas, evalúas la funcionalidad del sujeto, haces todo el análisis funcional de estos componentes y generas un plan de tratamiento. Esto sería lo que propondrían los psicólogos clínicos, particularmente en la atención de pacientes con diagnóstico dual, o patología dual, como hay que llamar. O sea, es más de la escuela americana, sí, pero es de análisis funcional de la conducta. Particularmente a mí me gusta, pero sí requiere de leerlo un poquito más y de entrenarse un poquito más. Los niveles de atención, pues bueno, tenemos los de la Asociación de Medicina de las Adicciones, que son muy sencillos, hay estos 4 niveles, bueno, a partir de intervención temprana, ambulatorio, ambulatorio intensivo con hospitalización parcial, residencial y residencial intensivo bajo atención médica. Están padres, no son muy difíciles, habría que puntualizar un poco porque sí están clavadísimos en el tema de adicción y no ven la comorbilidad psiquiátrica, eso es el problema de ASAM. Y los cuadrantes de atención de los que habló Ana, pues evidentemente tú vas a encontrar aquí un tema importante que tenemos que entender en todos los trastornos mentales y entendiendo las adicciones como un trastorno mental, es la severidad o gravedad, ¿no?, del trastorno. Entonces, según la gravedad o severidad del trastorno y de la patología o de la psicopatología comórbida, ¿no?, o concurrente, es el lugar a donde tendría que ser atendido. Ese es en términos ideales, ¿no? Fue en una reunión de Nueva York, un doctor, el doctor Reis lo presentó, y bueno, se nos ha quedado como en las diapositivas siempre, ¿no? Entonces, nos gusta presentarlo, pero realmente aquí cuesta un poco de trabajo, ¿no?, porque nuestro sistema no está diseñado así, ¿no? En realidad, en nuestro Task Force para atención de las adicciones en el país tenemos más de 400 centros ambulatorios, ¿no? Centros de integración juvenil con más de 100, y me parece que 12 o 14 unidades de hospitalización, y es la experiencia, ¿no?, que llevan más de 50 años en esto, pero el tema aquí central es que los 335, ¿no?, centros Nueva Vida, ¿no?, bueno, ya no son Nueva Vida, sino ahora son UNEMES Capas, ¿no? Las UNEMES Capas, el origen de cómo están centrados es en atender más bien a los nuevos consumidores o a los potenciales nuevos consumidores. Así es como generalmente está originado, pero realmente, pues como hay tanta necesidad, pues ya hay todo, ¿no? Es una realidad. Entonces, la idea es que lo refirieran a un SIG, ¿no? Supongo que debe de haber algún acuerdo o algún tipo de algoritmo de referencia o contrarreferencia. Pero ¿qué pasa cuando ya no lo puedes tener en ningún lado? Que la severidad de la adicción nos sobrepasa. Pues ahí tenemos un gran problema, porque han crecido las unidades privadas, pero las unidades privadas de hospitalización ni son las mejores, para el paciente con patología dual, no sé qué hacer, o sea, atinado en lo que uno dice, pero particularmente para muchas personas son muy caras, ¿no? O sea, sale de los ingresos y posibilidades de las personas. Y con 12 unidades de hospitalización, solo 2 unidades de metadona, no sé si hay 3 de SIG, y los estados en general, pues uno que otro está, porque no todos los estados tienen una unidad de hospitalización de adicciones, los que tienen, hay unas muy bonitas, ¿no? En el estado de México, en Hidalgo, ¿no? O sea, de las que me puedo acordar ahorita, hay una en Puebla, bueno, más o menos, pero hay, bueno, unos que tienen uno muy padre, es el que está en Durango, ¿no? ¿no? Bueno, hay, ¿no? El tema ahí es que no son suficientes para la cantidad de pacientes que tenemos.
porque tenemos más de 2,000 centros residenciales, ¿no?, que no cumplen ese estándar. Entonces tenemos un problema. Entonces, también la atención, no solamente el paciente es un problema de salud pública, sino nuestro sistema de atención para nosotros, ¿no?, se ha vuelto un problema de salud pública. Entonces, bueno, esto realmente lo pueden leer en alguno de mis artículos, pero es una taxonomía entre hablar de los tratamientos residenciales, ambulatorios, pero eso sería todo lo que necesitarían. Y la evaluación y la intervención de la medicina psiquiátrica y de la medicina general en términos generales, la participación de grupos de autoayuda, la verdad es que tienen una gran participación también en esto, y de los modelos basados en evidencias científicas, ¿no?, psicosociales, pues son las cosas que debemos implementar en nuestras unidades de atención, ¿no? Entonces, bueno, voy a terminar con estas 2 diapositivas. La doctora Volkov, es uno de los últimos artículos que sacó, es un overview padrísimo, se los recomiendo, habla precisamente de todas estas décadas de estudios de dopamina, y particularmente lo pongo porque lo quería compartir precisamente con todos ustedes y con la profesora particularmente, porque parte de todo lo que acabo de decir, acaba diciendo la doctora Volkov que los avances en las tecnologías, secuenciación, manipulación, genes, incrementan la sensibilidad, la especificidad de la tecnología, ¿no?, y el ocupo de la neuroimagen y la estimulación cerebral serían cosas que se van a seguir y que prometen mucho en futuros tiempos. O sea, lo que hablaremos de la estimulación eléctrica directa, indirecta y la estimulación magnética transcraneal, si bien todavía tiene resultados incipientes en el tema de adicciones, algunos muy buenos en depresión, van a ser, en algunos casos, terapias que van a resultar ser muy eficaces cuando tengan mayor especificidad, pero para allá vamos. Y segundo, ¿no?, que ese es el tema que lo quería compartir, el uso de las TICs, el uso de las tecnologías de la información como las apps, el mobile health, etcétera, están generando una capacidad sin precedentes para entender la adicción y sus causas. Y esta administración, el YAPA, y en este proyecto conjunto, ¿no?, con el instituto con el que yo trabajo, hemos seguido estas recomendaciones de la doctora Volkov, generando patología dual CDMX, que van a ver más adelantito, y van a ver precisamente este gran avance que se hizo, no solamente entre estos 2 institutos, sino en colaboración con la Sociedad Mundial de Patología Dual y con la Española de Patología Dual. Ahí está la monografía, por favor, insisto, bájenla. Ahí están todos los datos que ya tuve que decir de manera muy rápida, y espérense cuando esté Patología Dual CDMX listo para ser diseminado. La estrategia de diseminación ya la tenemos lista, el app ya está disponible, pero está disponible en una forma piloto. Estamos pensando cuál va a ser la estrategia de diseminación en futuros días. Entonces les regalo esas imágenes. Y bueno, pues patología dual y su importancia en el diagnóstico es el nuevo paradigma para las adicciones, queridos compañeros y colegas. Muchas gracias.